el posgrado en ultrasonografía ocular en Alemania. Es profesor principal en oftalmología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director médico de diagnóstico de líderes en tecnología en el Centro Diagnóstico Oftalmológico, presidente del Centro Latinoamericano de Ecografía Ocular y secretario general de la Sociedad Internacional de Ecografía Ocular también. Mario, esta mañana te damos la bienvenida. Aprovecho también para, en estos momentos, saludar a mi papá, que es su cumpleaños. Feliz día, papá. Me quitaste. Estás muy bien. Me quitaste Mario, la palabra. Mario, bienvenido. Es un agrado tenerte aquí y que participes en estos webinars de glaucoma. Bienvenido, Mario. Muchas gracias por participar. Gracias, amigos. Gracias a todos. En principio, el agradecido soy yo. Solamente, bueno, me quitaste, iba a saludar a tu papá, que es su cumpleaños. Iba a dar un pequeño homenaje a la gente que está afuera, a la gente que está trabajando, a la gente que está conteniendo esta pandemia, a los héroes anónimos. En realidad no son héroes, es la gente que hace su vocación y su trabajo. A nosotros nos toca un poco más fácil como oftalmólogos, pero a los internistas, a los epidemiólogos, a los infectólogos, a las enfermeras, a los policías, a los militares, los recogedores de basura, la gente que está en los supermercados. Para todos mis amigos acá en Perú, no se olviden, somos una sola fuerza, este virus no nos va a vencer, saldremos adelante y protejámonos, los amigos de afuera también, con todas las cosas que ya se han dicho y están de más. Antes de comenzar, una recomendación: traten de apagar sus audios de no ser necesario. Se pueden hacer algunas preguntas importantes, vamos a ver el chat para ver todo lo que están preguntando. De seguro que no vamos a poder contestar todas en el momento, pero sí le pido a Juan Carlos que las guarde y las puedo consultar si las hubiera. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esto que es interesante. Esta charla se llama megalopapila o megapapila o disco grande o megalodisco, el gran impostor. Esta charla es un poquito la idea de una charla que tenía Juanito Sampaolesi, y un homenaje también a él, a su padre, y el gran libro que era Los Glaucomas, una obra de hace mucho tiempo, pero que es muy vigente, y una obra que les recomiendo a todos los que les guste el glaucoma. ¿Por qué vamos a tratar megalopapila, el gran impostor? Porque, fíjense, nos damos cuenta que hay un montón de gente que viene a la consulta, tanto en consulta oftalmológica cuanto en exámenes auxiliares, con el diagnóstico de glaucoma. Y que cuando hacemos los estudios más profundos, damos o sospechamos o creemos que no lo tiene, que ha seguido durante un montón de tiempo tratamiento, que ha estado con la tensión de saber que tiene una enfermedad crónica no curable, que tiene que mantenerla, que le hace un gasto máximo en su economía, y que al fin y al cabo merece saber si realmente lo tiene. Y en muchos de esos casos, y en la experiencia personal esto es muy grande, hay muchos pacientes que tienen megalopapila y son diagnosticados de glaucoma. Simplemente porque, como vamos a ver en la charla, mi generación es una generación que fue enseñada a hacer el diagnóstico con el fondo de ojo. Entonces, mucha subjetividad y muchas cosas que vamos a ver durante la charla. Pero primero, vamos a dar una posibilidad ahora de estudiar el disco óptico. El disco óptico lo podemos ver y vamos a hacer a los amigos de Perú una comparación. El punto más alto del país es la cima del Huascarán, en Ancash, Perú. Y el punto más bajo del país quizás está en el Valle del Colca, Arequipa, que si no lo saben, es uno de los cañones más profundos en el mundo. Y son los dos extremos. La cima con C y la cima con S. Y aquí nosotros podemos enmarcar el nervio óptico. El nervio óptico, cuando estamos a nivel del mar, no pasa nada. Pero si tenemos elevaciones como el Huascarán, depresiones como el Valle del Colca, es donde vienen los problemas y es donde tenemos que estudiarlo. Nos pasa, es muy frecuente que muchos pacientes, especialmente niños, consultan por cefalea.
y hacemos el fondo. Encontramos el Huascarán y encontramos el cañón del Colca. Por ejemplo, lo encontramos elevado en la hipertensión magna, en el hemangioma del nervio óptico, en el melanocitoma, neuroretinitis, en edema de papila, ya sea por tumores, infiltración leucémica, hematosa o por hipertensión endocraniana, o lesiones del nervio. Y lo hemos excavado, grande, en las anomalías congénitas, coloboma, hiperplasia del nervio, megalopapila, atrofia óptica, y en el glaucoma también lo hemos excavado. Entonces, cuando nos enfrentamos al nervio óptico, tenemos que tener en cuenta toda esta variedad. Primero separarlo en si lo sube o si lo baja, si está en el Huascarán o si está en el cañón del Colca. La papila elevada, el Huascarán. El edema de papila. El edema de papila, visto con ecografía, es muy fácil de ver. Cuando hacemos la oftalmoscopía, a veces es un poco difícil, porque algunos no son fáciles de estudiar, y vamos a ver en la charla qué podemos hacer con la ecografía. El melanocitoma también es una elevación, a veces nos asusta por ver una pigmentación, una tumoración pigmentada del nervio óptico. Y si nosotros nos vamos a otros problemas como la neuroretinitis, fíjense la imagen que nos da, pero cuando hacemos el examen en otra dimensión, porque la primera, la de la foto, es una visión planar, y la otra es en profundidad. Entonces fíjense cómo se ve la extensión de esta inflamación a nivel del polo posterior, desde el nervio hasta la mácula, marcada por esas flechas rojas. Y ahora vamos al otro lado, la papila excavada, al cañón del Colca. La atrofia óptica la podemos ver muchas veces por miles de causas, muchas causas. Una de ellas es la glaucomatosa. Los colobomas, y fíjense, este coloboma o el síndrome de la mañana de gloria, se puede ver perfectamente, o el síndrome de Hartmann, y eso vamos a ver la diferencia. Y simpática, la mañana de gloria. Dios mío, eso es en el hemisferio norte. Si ustedes están pues en Alemania, en España, en los Estados Unidos, florecen esas bayas, perdón, esos bulbos, dando esta flor. Volíbulus le llamaban los romanos. Pero si vemos el floripondio, o la dormidera del Inca, si ustedes quieren ver la versión criolla de lo que es la flor de la mañana de gloria, muy parecido es el floripondio. El floripondio además es la dormidera del Inca, una planta alucinógena increíble. Y ustedes van a ver, cuando ustedes se acerquen a un floripondio, cómo se ve el pistilo, cómo se ve todos los órganos reproductores de la flor en el fondo. Y eso es lo que vemos en el nervio óptico cuando vemos este síndrome de la mañana de gloria, que para nosotros los latinos debería ser el síndrome del floripondio. Un poco rococó el nombre, pero yo creo que vale la pena la comparación. Y esto es lo que vemos. Vemos en la parte superior, este es el síndrome de Hartmann. Miren arriba a la... ¿Se ve el puntero, Juan Carlos? Sí, sí se ve. Sí se ve. Genial. Genial, porque así me va a ayudar mucho. Miren que el nervio óptico no sale del centro como abajo. El nervio óptico sale de arriba, de un lado, en este caso infundibular, este es un síndrome de Hartmann, y el de abajo es un morning glory, que está clarísimo cómo se ve, muchas de esas veces es contráctil, y además tenemos un morning glory, una mañana de gloria con desprendimiento de retina. Al otro lado, el extremo derecho, coloboma, y un coloboma que no es del nervio óptico, pero para hacer el diagnóstico diferencial, un coloboma de la mácula, que a veces se acompaña con alteraciones renales o congénitas. Otra cosa que podemos ver también es el PIT del nervio óptico. Y acá para ver el PIT, el OCT es genial. Y aquí lo vemos en toda su magnitud, en la parte central, y cómo va comunicando más posteriormente. Lo nuestro, pues, ¿qué estaba hablando el doctor de la Torre? De todo un poco, pero menos de glaucoma. Sí, pues, volvemos al tema del glaucoma. En este caso podemos nosotros ver el glaucoma una foto, pero la ecografía nos permite hacer algunas cosas interesantes. Podemos medir el tamaño de la excavación, la profundidad de la excavación,
Nuestro amigo Ramiro Prada tiene un excelente trabajo, muy bonito trabajo, sobre estas medidas, y muy interesante, pero no hacemos diagnóstico de glaucoma con ecografía. Lo que notamos es papila no visible, papila visible, papila muy excavada y papila de máxima excavación. Porque glaucoma sigue siendo todavía la mesita de 3 patas que tiene que tener alteración en las fibras nerviosas, por ahora, y aún a pesar del consenso, algo de cambios en el campo visual y una presión suficiente para hacer daño. Pero sí nos sirve para una cosa muy interesante, para la progresión y para las asimetrías. O sea, ver esto, muchas veces vienen los pacientes con cataratas muy densas y me preguntan cómo está la excavación. Entonces, hay manera de hacer un fondo de ojo, no da, todavía tenemos piedraratas nosotros, y nosotros podemos ver la excavación y darle una ayudita al cirujano a ver cómo va a ser el pronóstico que va a hablar con el paciente sobre este caso. Pero miren, qué interesante, si hacemos ecografía estandarizada y podemos ver el nervio óptico en su espacio retrovulvar, podemos ver la atrofia del fascículo óptico y medirla. Y eso es interesante porque poco se hace. Entonces, podemos tener, miren en la parte inferior, un nervio que mide 3,72, perfectamente normal, y un fascículo óptico que es la parte central. Miren, de aquí a acá es el tamaño del nervio, y esta zona central es el fascículo que mide 1,16, y eso es atrófico. Entonces, hay un trabajo sobre esto, hay varios trabajos sobre esto, pero no es de uso muy común. Necesita un examinador entrenado para hacerlo. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para descartar el pseudopapiledema del papiledema, con todas las causas que ahí tenemos. Y vamos a hablar del primer impostor. El primer impostor es el drusen de papila. Oigan, cuando a veces en fondo de ojo vemos estas imágenes, a veces muy claras como esta, la de la derecha, nos llama la atención el de la izquierda y pensamos que es un edema de papila cuando en realidad es un drusen de la papila. Yo no soy capaz de diferenciar con el OCT. Hay gente que sí lo hace, para mí todavía es muy difícil, las imágenes son muy semejantes, no podría yo ambientarme, pero con la ecografía tengo mucho más facilidad, es casi de inmediato, no dura ni 3 segundos hacer el diagnóstico diferencial entre ambas. El drusen de papila es anomalía congénita benigna súper común. Rara vez disminuye la obesidad visual, y el edema de papila sí puede haber un acúmulo de líquido subaracnoideo por compresión, mayor elevación, y vemos cosas que en el OCT lo vamos a ver de esta manera. Si a mí me presentan esta imagen, estoy bien sincero, me es muy difícil decir qué cosa es. Pero los drúsenes tienen su característica especial. Un drusen está a la izquierda y el edema de papila a la derecha. Y lo más sencillo de hacer es hacer una ecografía. No traten de hacer un OCT, va a ser si es un niño peor, para hacerlo va a ser casi imposible. Y cuando ustedes van a hacer una ecografía, lo hacen muy rápidamente, no necesitan sedar al paciente, puede estar en movimiento y lo van a ver muy rápidamente. Y van a ver esto, una imagen tremendamente brillante, que no la van a ver en la misma papila, salvo que sean 2 centavos que confluyen en el momento. Entonces, fíjense el estudio del nervio óptico, cómo nos sirve rápidamente en estas cosas. Más de lo mismo, como se ve, y la parte intraocular del edema papila, acá no hay brillo, acá hay líquido subaracnoideo, es diferente. Y acá, como se ve, no hay brillo. Miren, a pesar de que hay un pequeño drusen oculto. El edema papila se ve como ese aumento a expensas del líquido subaracnoideo. Los modos B actualmente tienen la gran capacidad, miren, de ver ese acúmulo como esta media luna que está acá atrás del nervio. Regresando al glaucoma, ya que hemos estudiado en primero, antes de la charla, el estudio del nervio óptico. Y eso se lo dejo de tarea de casa, porque esto es una charla sumamente interesante. ¿Cómo influye un drusen de papila
en el efecto sobre el nervio de la presión intraocular. Miren, piensen que el drusen está colocado, es un depósito hialino colocado en la encrucijada, donde entran todas las fibras hacia el globo ocular, todos los axones. Entonces, hay primero una competición de espacios. Ya nos habían dicho que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio, eureka. Si tenemos en ese sitio donde están con las justas pasando, estrechándose, comprimiendo a través de ese agujero de la esclera todos los axones, la presencia de un drusen está haciendo un efecto de compresión. Muchos trabajos nos hablan de que estas llamadas, para mí el glaucoma de presión normal es una entidad muy tricky, con mucha triquiñuela. Y yo creo que hay otros factores más. Ahí el factor de nervio, y se ve que en algunos pacientes que aún teniendo presiones normales, con drúsenes de papila pueden desarrollar daños en el campo visual, daños en la cantidad de fibras nerviosas retinales. Así que esto se lo dejo de tarea para que lo investiguen y lo vean. Y ahora vamos a la charla. Ya estudiamos el nervio óptico, ya vimos qué cosa le puede pasar, si está en el Huascarán, o si está en el Colca, si está elevado, o si está excavado. Y aquí vamos a hablar del gran impostor. Este se gana un Oscar, la megalopapila se gana un Oscar. Miren, nos llega este paciente con diagnóstico de paciente varón de 42 años, punto, 40 ya, 40, cuarentena, 40 años en el desierto. O sea, este tipo ya está en el límite donde todo comienza a envejecer, ¿cierto? Viene con 20/20 en ambos ojos, un Jäger 1 sin corrección, todavía no le ha agarrado la presbicia. Su presión a las 9 de la mañana, es interesante saber a qué hora se toma la presión. Ustedes en la historia, y esto va para los chicos, cuando ustedes en la historia tomen inscriban a qué hora han hecho la toma de presión, es importantísimo que pongan la hora. No es lo mismo ver un paciente en la mañana que un paciente en la tarde. Van a hacer comparaciones, acuérdense del ritmo circadiano de la presión. La hicimos con contorno, tenemos el Pascal, y nos dio 13 milímetros de mercurio, ambos ojos, raro que sea tan exacto. ¿Dónde viene el asunto? Comenzamos a preguntar los antecedentes familiares, que es muy importante, y nos dice que tenía glaucoma por el lado materno. Inmediatamente utilizamos ese aparatito que todo el mundo tiene en el cajón y no usa, que se llama gonioscopio, y que todos deben de hacer. Olvídense, sáquenlo, desempólvenlo, úsenlo. Es una maravilla. Es todavía el gol estándar, a pesar de que la VM es muy buena. Y vimos que tenía un ángulo abierto en 360 grados sin ninguna otra alteración. Como ya venía con diagnóstico, le hicimos un campo visual de 24/2, la prueba del umbral no tenía alteración, pero venía con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto de hace 5 años, tratado siempre con combinación fija, y nos decían, oye, ¿qué pasa? O sea, ya, este glaucoma, ese está oleado, sacramentado, con todo lo demás, y el fondo de ojo le veíamos la excavación muy marcada con una relación copa-disco 0.8. En los días anteriores se ha estado hablando de esta sensibilidad o no del OCT para hacer diagnóstico temprano o para hacer diagnóstico de glaucoma. Es interesante porque el método es tan bueno, como cuando uno lo utilice. O sea, si yo te doy el mejor automóvil a ti, no vas a hacer lo que hace Alonso o lo que hacía Fittipaldi. Simplemente te van a pasar las monjitas como en la vía expresa o te van a pasar como gordito en maratón. No es el instrumento, es cómo lo uses, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho, y cómo lo interpretes, y en eso va. Había una pregunta que después la vamos a ver, que me han pasado por el chat. Pero sigamos con esto porque quería mostrarles lo siguiente. Cuando le hicimos de fondo de ojo, encontramos a la izquierda. Cuando le hacemos el campo visual, 24, debía ser de un 36, pero bueno, 24 no le encontraba ninguna alteración. Y cuando me encuentro con el OCT, veo que yo lo analizo de manera diferente. Yo analizo primero el mapa de grosor, lo veo solito. Veo varias cosas que voy a repetir, algunas cosas que se repitieron en las charlas previas. Yo veo
qué grosor, como si fuera esto una topografía, qué altura, lo más alto va a estar en blanco y en rojo, qué altura tienen las fibras, las zonas polares, si hay un espacio que falta, si es interesante, si están lateralizadas, muchas veces se mueven hacia la zona temporal y estrechan el arco y dejan las zonas superiores vacías y el instrumento las detecta como menor cantidad de fibras. ¿Por qué? Porque lo ideal sería que nosotros tuviéramos una ruedita que pudiésemos adecuar esta medida o los cuadrantes de acuerdo a la configuración especial. El examen sirve, y todos los exámenes sirven en poblaciones normales. Los equipos están hechos para poblaciones normales. Cuando se salen de la norma, los equipos fallan. Tan sencillo como esto. La segunda cosa que yo veo es el mapa de desviación. Este es en el equipo de SAIS, en el 05000, con la suite de glaucoma. Y veo que no hay ningún punto amarillento ni rojo que emerja del nervio ni que se dirija en forma arcuata hacia el área macular. Veo el grosor del borde neurorenal, veo el grosor de la capa de fibras, después analizo el PAI y después me voy a esto. Y encuentro lo siguiente. Grosor 97, bien. 100 micras, bien. Simétrico. Área del borde 1,96, pero las cosas que me ponen en gris. La máquina, cuando te sales de los parámetros, te lo pone en gris. El área del disco. Y cuando estaba viendo alguna de las charlas previas donde había la duda de por qué el paciente salía bien cuando tenía todos los restos, no nos mostraron, poco se detuvieron en decir por qué salía en gris en el área del disco. Y en este caso nos damos una cuenta clarísimo que aquí es un disco grande. 3.01, 299 es inmenso. Y la relación copa-disco obviamente es grande, 0.83, 0.79, combinada con el valor anterior. Es una excavación muy grande, pero que puede ser explicada porque es un disco muy grande. Y a pesar de la proporción de copa-disco vertical está alta, también puede ser explicado. Y además el volumen de la copa. Cuando usen el CIRRUS y encuentran los valores en gris, pónganse a pensar que esto escapa de la normalidad. Como les decía, ¿por qué estos pacientes son diagnosticados con glaucoma? Porque muchos, nuestra generación por lo pronto nos enseñaron a diagnosticar viendo la papila. Y entonces, ¿por qué? No había otra forma de hacer un triaje más rápido que este. Y aprendimos a ver la papila. Y cuando la vemos grande, cuando la vemos excavada, ¡pum! Prendemos todas las alarmas y hacemos, inclusive damos medicación. Por muchas causas. Y ese es un problema. En mi opinión, y no sé qué piensa el panel o el grupo de los auditores, pero hay una reacción demasiado rápida a ver una excavación muy grande e iniciar el tratamiento sin hacer todo el flujograma que se debe hacer con el paciente que tiene glaucoma. Si a mí me dicen tienes cáncer, si a mí me dicen tienes glaucoma, si a mí me dicen tienes una enfermedad crónica, yo exijo que se me haga todo. Y creo que nosotros debemos hacer todo para tener un diagnóstico completo y revisar antes de decir y antes de tratar. Y me parece eso que es la mejor manera de enfrentarnos a este glaucoma. Y en este caso a la megalopapila. Miren lo que vemos, una generación que cuando ve esto, ¿no? Estamos entrenados a ver el disco. Por lo tanto, estamos entrenados a ver las fibras. Miren, qué claro se ve las fibras superiores, qué claro se ven las fibras inferiores, fibras alrededor de la mácula, en el otro lado igual. Claro, pero es una papila de tamaño familiar, o sea, esa es una excavación grande en una papila grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces con el fondo de ojo, si no tenemos una retinografía que nos permita, como en el Canon, el equipo de Canon, hacer las medidas, los diámetros, y ver cuánto, primero, si el paciente es miope, segundo, si es hipermétrope, porque eso también altera las mediciones que podemos saber. Nos podemos llevar una falsa imagen de ver una gran excavación mientras que todo lo demás está yendo bien. Y eso es lo que sucede, y eso es lo que pasa. Además, hay cosas
hay que ser también críticos. Hagamos algunas cosas, y esto creo que es una cuestión que se debería discutir, a pesar de que hay un consenso. ¿Qué pasa en la 10ª reunión del consenso del WGA sobre estructura, en 2016 me parece? Dijeron que la evaluación clínica y la documentación de la cabeza del nervio óptico es esencial para el diagnóstico del monitoreo del glaucoma. Completamente de acuerdo. Pero en el punto 4, yo entro a decir, aquí esto es cierto, es un consenso, pero cuando no estamos bien enfocados, esto es peligroso. El diagnóstico de glaucoma no siempre requiere la detección de efectos en el campo visual con torimetría. Totalmente cierto, pero no implica que a la rápida uno tenga que iniciar el tratamiento. Y eso es un consenso mundial, ¿ya? Entonces, esta información es buena, pero mal interpretada es peligrosa. Mal interpretada nos abre una puerta inmensa a darle a los pacientes, especialmente en megalopapila, a iniciar tratamiento sin estar seguro. Yo veo pacientes que les han iniciado el tratamiento con 18 milímetros de mercurio sin ninguna cosa más, le veo el fondo de ojo, le veo el anillo menos retinal, solamente con el fondo de ojo, y digo, ¿y esto no es? Entonces ahí tengo que afinar, y ahí tenemos que afinar todo lo demás. Otra cosa que dice el consenso sobre estructura es en el punto 8, que el OCT podría ser la mejor manera actual de obtener imágenes digitales para la detección y seguimiento de la estructura, el daño estructural en el glaucoma. Sí, siempre y cuando sea bien usado, siempre y cuando tengamos todos los parámetros. Yo creo que sí. Yo creo que si estás en la duda que lo que tienes es una megalopapila o un paciente que tiene realmente una excavación glaucomatosa, debes recurrir al OCT. ¿Por qué? Básicamente es muy sencillo determinar los tamaños y hacer el seguimiento, ver cómo están las fibras, ver cómo está la mácula, las células ganglionares, tenemos el Panomap que nos sirve para unir las células ganglionares con la capa de fibras nerviosas retinales. Yo creo que sí vale la pena en estos casos, y tenemos muchos colegas que estamos trabajando en conjunto para hacer esto. Megalopapila, entonces, ¿cómo la definimos? La definimos como un nervio óptico con superficie mayor a 2.5 milímetros cuadrados, un anillo, un ring de volumen normal y un aumento de la relación copa-disco. Es una variante estadística normal, usualmente bilateral. Se confunde mucho con glaucoma avanzado y con otras neuropatías. ¿Y por qué hablamos del nervio óptico? Porque esta megalopapila parece ser que tiene tiene una correlación muy cercana con los defectos de la línea media, con las alteraciones de la migración axonal en una etapa embriogénica precoz. Y se asocia mucho a encéfalo-cele basal. Entonces, ¿qué tenemos? Pacientes que tienen paladar hendido, que tienen otros colobomas, que tienen alteraciones a nivel de labio leporino, que es la misma variante de estas enfermedades embriogénicas de la línea media. Entonces, ¿qué vemos en la megalopapila? Un canal escleral muy grande que permite dispersión de fibras. Vemos la lámina cribosa y un aspecto pálido. Yo a los estudiantes les digo, cuando somos un grupo de 15 en la sala, digo, imagina, estamos en este salón, 15, y nos juntamos todos, vamos a estar apretaditos. Pero si nos vamos a un salón de conferencia más grande, vamos a hacer los mismos 15, pero vamos a estar holgados en el espacio. Eso es lo que pasa con la megalopapila. La cantidad de fibras puede ser normal, pero se ve holgada, y por lo tanto el hueco, el espacio que falta, se ve mayor. Hay una agudeza visual normal. El campo visual solamente podría mostrar agrandamiento de la mancha ciega, a veces ni siquiera eso. Probablemente está genéticamente determinado, y puede variar según raza. El área del disco, un 95% de referencia, en blancos es 2.17 milímetros cuadrados, que va de 1.56 a 2.99. En hispanos, y esta es una clasificación bien simpática, porque hispanos para los gringos es todo abajo del Río Grande hasta Ushuaia, todos somos hispanos,
y realmente no somos tan parecidos. Hay andinos, hay caribes, hay gauchos, somos una tierra de inmigrantes, todos tenemos algo de inmigración, hay afrodescendientes. Entonces, hispanos es un cajón bien grande, ¿eh? Sin embargo, vemos que tenemos un promedio de 2.33, que va de 1.67 a 3.09, estadísticamente mayor que blancos, y especialmente en afrodescendientes esto está mucho más marcado. Acá en Perú se dice el que no tiene de Inca, tiene de Mandinga. O sea, acá somos mezcla. Entonces, nosotros racialmente tenemos megalopapila a montones. Y no nos damos cuenta. Y es por eso que vemos tremendamente en nuestra población casos de megalopapila detectados y tratados como glaucoma. El diagnóstico de glaucoma en un paciente con megalopapila es una de las fallas diagnósticas más frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Es la retinoscopía, podemos hacerla directa, indirecta, examen al microscopio con lupas, puede mostrar una papila muy escasa. La megalopapila fue descrita por Franceschetti y Bock como una gran papila sin ninguna otra anomalía, y tiene dos fenotipos. Porque el primero es una configuración normal, lo es normal. El disco óptico es grande, una relación copa-disco grande, hay palidez del disco y del anillo neural. La papila puede ser redondeada. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Juan Carlos, ¿me escuchan? Sí, doctor, continúe. ¿Ya? No escuché ahí, el ISIS se estaba infiltrando en la charla, creo. El primero es normal, un disco óptico grande, una relación copa-disco grande, una papila redondeada o alargada horizontalmente, no nasalización de los vasos, bilateral y congénita. Pero hay un segundo fenotipo, que es mucho más, o sea, mucho más factible de confundir con glaucoma. La copa se desplaza superiormente y se borra el borde neuroretiniano, es menos común y tiene mayor cantidad de presencia de arteria ciliorretinal. Este es un segundo tipo de megalopapila más difícil de diferenciar con glaucoma. ¿Qué es entonces? ¿Qué lo causa? La alteración de la migración axonal en la embriogénesis temprana. Se relaciona, como decíamos, con hipertelorismo, base nasal amplia, labio leporino, paladar hendido, síndrome de mañana y gloria. No todos necesariamente al mismo momento, no todos con la misma intensidad, pero puede haber algún grado, o puede no presentarse ninguna relación. Y hay dos causas, una causa congénita, que es esta que estamos hablando, y una adquirida. De esa adquirida se asocia al glaucoma congénito tipo 2. ¿Por qué el OCT nos permite sacar datos adecuados de la cabeza del nervio óptico? Porque el borde de la cabeza del nervio óptico en realidad es un corte a nivel de la membrana de Bruch. Ahí termina la pared y ahí comienza la entrada del nervio. Entonces el anillo neural es la medida de la cantidad de tejido neural inmediatamente a ese corte. Y las medidas del área del disco neuroretinal corresponden y deberían ser hechas en el mismo plano del disco. Otros métodos, como la fotografía, o a veces el HRT también tiene ese problema, que determinan el borde del disco basados en la intersección con un plano a una distancia fija. Y eso da problemas, ¿por qué? En los discos oblicuos, la observación angulada, la imagen se reduce. En vez de ser más extensa, si esto estuviera plano, es mucho menor porque está oblicua, y deberíamos hacer la medida planar en el mismo plano para evitar esta distorsión que nos va a acercar estas medidas a una anatomía real. Miren lo que pasa. No necesariamente tenemos un disco como este, donde el lado izquierdo con el lado derecho del disco más o menos son similares. Cuando quieran hacer una medida, traten de caer lo más perpendicular posible, el disco más centrado, y tratar de que ese disco sea horizontal, esa imagen sea horizontal. No siempre se puede, porque la geometría del polo posterior es muy variable. En este caso tenemos que ver dónde termina y dónde comienza. Aquí no se ve muy claro, pero les voy a enseñar otra. Miren acá. Esto es lo que deberíamos ver. Hood
recomienda hacer esto. Primero, ver el disco. Esta es una imagen obtenida por el SAIS, por el 5000. Y miren, ver dónde termina Buch. Aquí comienza el borde del nervio óptico. Y deberíamos medir la cantidad de tejido que está emergiendo en esta zona. Este sería nuestro valor más importante para ver qué cantidad de fibras están pasando por un disco. Si tenemos esta medida, estamos bien. Si tenemos esta medida, deberíamos. No lo están incluyendo los protocolos, recién ahora están trayendo frente a los trabajos de Hood. Esta medida es imprescindible para tenerla. Ok. Mario, Dime. claro, es muy importante cómo cambió el hecho del tomógrafo, ¿no es cierto? O sea, para poder ver el borde del disco, ¿qué tan importante es medirlo a través de la apertura de la membrana de Brooks? ¿No es cierto? Porque por medio de esa apertura podemos ver el borde y nos sirve como una herramienta, yo creo que esencial para poder analizar el anillo, como dices, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Yo creo que ahí está clara la estructura y ahí está clara decirte dónde se abre la puerta y qué es lo que está pasando. Este es un punto que poca importancia se le ha dado en el estudio, pero que es un punto crucial. Posiblemente porque la resolución de las imágenes anteriores no era tan buena como esta. Posiblemente porque esto se necesita un tomógrafo de muy alta calidad y de muy alta resolución. Pero ahora que lo tenemos, yo estoy seguro de que esta imagen ustedes la vamos a ver cada vez más frecuentemente y vamos a medirla cada vez más frecuentemente. No es una técnica de rutina, les digo, pero es lo que deberíamos hacerlo. Miren ahí qué claro se ve dónde termina el complejo de lo que llamamos la pared del globo ocular y dónde comienza el nervio óptico que está atravesando esa pared. Para entrar al ojo, para diseminar todos los axones y para concluir llegando hasta la mácula. Así que importantísimo eso. Un dato que tenemos que nosotros exigirle a los que están produciendo los tomógrafos, a ver si nos escuchan, que esto debe ser así. Ok, algunos tipos de papilas pueden ser mal evaluados con el OCT y ahí viene el problema, nada es perfecto. Discos hipoplásicos, nervios de implantación muy oblicua, con otras anomalías congénitas, astigmatos altos, o pacientes muy miopes o muy hipermétropes, papilas traccionadas o con bandas congénitas. Se discute el uso de este equipo en pacientes por cirugía refractiva, porque como es un equipo que se basa en la polarización, el cambio en la polarización en las células de la córnea después de la cirugía refractiva puede dar alteraciones de la imagen. Y hay que ver el estatus refractivo del paciente. Y ahora siempre me preguntan, oye, ¿para qué sirve el angio-CT? Yo creo que es una tecnología que va a servir mucho más de ahora en adelante. Obviamente, si los muy puristas me dicen, no, te da una imagen, nos va a decir, pero utilidad práctica, bueno, aquí está la utilidad práctica para diferenciar glaucoma de megalopapila. Miren, este es un paciente. Fíjense el tamaño. Doctor Mario. Dime. Antes de continuar, hay muchas dudas en el chat acerca de qué equipos realizan esa toma, si nos puede ampliar un poquito más si está ya disponible, parámetros, hay muchos doctores con esa duda. Si no, antes perfecto, gracias que me avisen porque al tener la pantalla completa no veo el chat, lo iba a ver al final, pero podemos hacer un espacio ahorita para hablar de esto. En principio, todavía no se ha establecido esa imagen como una imagen estándar en el análisis. Esta la hacemos nosotros, y esto es una imagen propia, diciendo, aquí es donde deberíamos medir. Sé que Topcon, esta imagen es tomada con el Cirrus 5000 con Angioplex. El 6000 creo que también la puede hacer. De hecho, es una imagen superior. El Plex Elite también. Sé que Topcon está muy interesado en los principios de Hood. Sé que Hood está presionando para que esto se ponga como un estándar. Cuando el equipo Cirrus hace la medida del nervio óptico, lo está haciendo desde ahí. O sea, podemos confiar en las medidas que lo da. En los casos
que no sean extremadamente miopes o extremadamente hipermétropes. Ahí falla un poco. Sé que OptoView, con su nuevo equipo, va a sacar un equipo a fin de año, es el, ¿cómo se llama? Con ese comienza, pero ahorita no está a la venta, me hablaron muy bien de él. Sé que va a estar, déjenme un ratito, ahorita lo veo cuál es el equipo. Sé que OptoView está haciéndolo, en el Avanti lo está haciendo, pero lo va a poner ahora en un nuevo equipo. Espérense un ratito. Heidelberg también me parece, Mario. Heidelberg está en Solix. El Solix está viniendo con este tipo de imágenes. Heidelberg también lo está haciendo. Son los equipos que yo tengo contacto, o los cuales yo te puedo hablar porque los he tenido a la mano y los he utilizado. Sé que el equipo de NIEC es muy bueno. Sí, así es. Esto no es una práctica habitual en este momento, pero les digo, esto va a ser, ¿no? Esto va a ser práctica habitual por la importancia que tiene, y ahí vamos a tener que hacer estudios a partir de estas imágenes. Claro, porque, o sea, en este momento fuera de las que hay para las medidas no en HD. claro, porque lo que comúnmente hacíamos era nosotros hacerle el borde del disco, ¿no es cierto? Nosotros mismos hacer el contorno, pero al tener ya la medición de la altura de la membrana de Brooks, ¿no? O sea, se da desde la membrana de Brooks hacia la membrana limitante interna, esta es la medición, para poder hacer el borde del disco. Ya estamos, yo creo que más confiados en el análisis del anillo, ¿no? Por eso te decía que es una herramienta, pero ahora esencial, ¿no? Mira ahí en esta, Carlos, y miren todos, lo que vemos, la línea morada, nos está hablando el borde de la pared del globo. Y las líneas rojas punteadas nos está diciendo exactamente el grosor del anillo. No hay manera de equivocarse. Ahí está clarito. Estamos viendo inclusive cómo estas fibras vienen desde acá abajo, suben y se van a condensar acá. Igual estas. ¿Ya? Y vemos que un borde es más grueso que el otro, y vemos la excavación, y vemos la arteria central de la retina, y vemos el epitelio. Esto es el futuro. Esto es lo que tenemos que ver con medidas más exactas. Y esto es lo que va a venir. Sí, y ahora están haciendo perdón, Gustavo, están haciendo una nueva medición que es el grosor del mínimo anillo de la apertura de la membrana de Brooks. Esta medición inclusive se relaciona mucho más que la capa de fibras nerviosas en los pacientes para detectar glaucoma. Se ha hecho la comparación de esta medición con los estadios de glaucoma, por ejemplo, que hace HODAP en campo visual, y que la relación es súper alta entre estructural funcional y esta medición que es el grosor mínimo del anillo de apertura de la membrana de Brooks. El problema es, Juan Carlos, es que aquí estamos viendo de los 360 grados de la papila solamente un vector. Entonces, nos pasa lo que nos pasaba en el stratus. Cuando hacíamos el stratus, teníamos 6 cortes y el resto lo adivinábamos. Ahora, los equipos están tendiendo para hacer un enphase de este nervio, ¿ya? Y en el enphase del nervio, ver cuál es el mínimo, lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo, cuál es el promedio? Porque ciencia es medir aquello que se puede medir y tratar de medir lo que no se puede. Eso es lo que están haciendo y lo que quieren hacer el problema es que tienes que hacer un cubo, o tienes que hacer un área, y tienes que analizar punto por punto, y tienes que tener la misma resolución muy alta para hacer la medida. Ahora, eso es software, hardware tremendamente superable. Sí, yo me acuerdo que en el año 90 vi el primer OCT de mácula, y mi profesor estaba del nervio óptico, el profesor estaba emocionado, y yo vi una mancha que parecía un cuadro de Miró, y lo que podemos ver ahora pues es una maravilla, ¿no?
avanzando, sigue avanzando. El doctor Gustavo Avilés tiene un comentario. Doctor, tiene la palabra. Cuéntame, Sí, dime, gracias, Gustavito. gracias, Mirel. Gracias, Juan Carlos. Antes de Sí, maestro, todo, buenos días. feliz joroba, mi querido amigo. Muchas gracias, maestro ilustre. Doctor, cuando recién llegaron los tomógrafos, había una discusión entre el Herbert y, bueno, en ese entonces el estrato, le voy a decir, sobre que uno era operador dependiente y el otro era operador no dependiente, justamente para delimitar estos bordes que estamos comentando. Luego nos dimos, nos dimos cuenta en realidad ninguno de los dos era operador no dependiente. Todo dependía de que identifiquemos este punto que va a ser lo que va a delimitar el verdadero borde del anillo neural, porque toda la información que va a venir después de ello variaría, ¿no? Y es un poco lo que usted hoy día nos ilustra. Entonces, la primera pregunta sería, una vez que tengamos esto a disposición, ¿se estima que sea realmente operador no dependiente como para poder darle la validez a la gráfica de impresión, que ya es lo que nosotros recibimos? Esa es la primera pregunta, y un comentario que quería aprovechar a hacerles, que quizás hoy en día lo que podríamos, o el recurso, herramienta que podríamos tener a la mano, es que en el análisis de la cabeza del nervio óptico es donde nosotros podemos identificar si está bien delimitado o no. Si estamos operando la máquina en SAIS y en algunos equipos, podemos hacer una corrección manual. Pero si ya tenemos la gráfica, lo que nosotros vamos a hacer es validar si la información que tenemos frente a nuestros ojos es adecuada o no. Quizás la cabeza, el análisis de la cabeza en nervio óptico y ver si están bien delimitados, para poder darle validez o no a los valores que nos den, sobre todo del área de disco y todos los valores provenientes de ahí en adelante. Gracias. Excelente tu intervención, Gustavito. Y otra vez lo hizo usted, Avilés. Te paso a responder tu pregunta. La primera, todos estos equipos, aquellos que peinamos canas, y hemos visto todo lo que ha pasado desde el primer equipo. Yo te digo, el primer equipo yo lo vi en el año 90, allá en Alemania, era un Heidelberg, y que parecía pues un manchón de una tela de mancha de colores en una tela negra, ¿no? Y estaban emocionadísimos ahí todos los profesores. Todo esto ha ido evolucionando. En un tiempo nos presentaron un equipo como el Stratus, por ejemplo, que era el gold estándar en su tiempo de los equipos, pero que asumía aquello que había entre las líneas. Después vino el Cubo, después vino OptoView, después vino Heidelberg. Entonces es una carrera de caballos que a veces adelante el número 4, a los 100 metros más adelante el número 5 se pone a la delantera, el número 8 entró por los palos, o sea, van pasándose, todos combinan hasta los ingenieros, o sea, unos ingenieros de SAIS salieron para OptoView, otros se fueron para el otro lado, se cambian todas esas cosas y todos van avanzando. Es correcto, antes era operador dependiente, después se fue convirtiendo a medida dependiente. Yo creo que ahora estas mediciones son resolución dependiente. A mayor resolución, mejores medidas. Porque antes no podíamos obtener este tipo de imágenes. Ahora sí la podemos. Yo creo que eso es resolución dependiente. Ahora, ¿qué viene el futuro? ¿Dónde vamos a confiar? Lo que tú dijiste es clave. Una cosa es tener la imagen y la otra es cómo procesar. Es como yo les digo a los chicos ahora, los chicos tienen muchísima información disponible, pero no saben cómo manejarla. El truco de la información no es tenerla, tú puedes tener toda la información posible, tienes que manejarla de la mejor manera. Cuando estos equipos manejen toda esa información, los datos que vamos a obtener van a ser muchísimo más exactos y correlacionados la estructura con la función. ¿Quién se va a meter en esto? La inteligencia artificial, deep learning. Y tenemos que estar nosotros tremendamente atentos, no tenerle miedo al deep learning, subirnos a la ola, porque es donde va a estar. Deep learning te va a medir eso más rápido que tú, mejor que tú, lo va a ver, vas a ver viendo ese nervio óptico si es mujer, hombre, qué raza tiene, igual como están haciendo cosas increíbles,
porque van a repetirse los patrones. En la naturaleza hay patrones, patrones tremendamente establecidos. La espiral de Fibonacci es uno de ellos. ¿O por qué crees que hay esta epidemia, esta pandemia? Esta pandemia es un patrón de la naturaleza de responder a los diferentes cambios. La naturaleza se mueve con patrones. Cuando uno los interpreta, los lleva y los lee, va bien. Cuando se pueda establecer y esa información se organice de una manera adecuada, eso va a ser la clave, como tú bien lo dices. Muchas gracias, doctor. ¿Hay otras par de preguntas, Mirel? Sí, Mirel, ahí 2 doctores están levantando la mano, por favor. Doctor Alfonso Cárdenas tiene la palabra. Doctor, si no, el doctor Santiago Encinas. ¿Están por ahí? Aló. Santiago, Hola. bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto. En primer lugar, Hola. te felicito por tu charla, me encantó. Muchas gracias, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, primero para felicitarlo, como siempre, muy ilustrativas sus charlas y excelentes. Sé que todavía no han terminado, pero quería solamente dar una acotación. En las megalopapilas es muy frecuente encontrar otros familiares o papá y mamá con la misma condición. Entonces, cuando veamos un paciente con megalopapila, es también importante, más aún cuando examinamos personas muy jóvenes con megalopapila o niños, mirar al papá o a la mamá, porque es muy probable que encontremos la misma condición de megalopapila. Entonces hay incluso historia familiar de megalopapila o de pacientes mal diagnosticados de glaucoma. Así que eso es algo que es importante también para la audiencia que se puntualice, que al ser una condición, digamos, congénita o una malformación benigna, busquemos también el mismo rasgo en los familiares. Concreto. Correcto. ¿Seguimos? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ay, Doctor Mario. Rodrigo Díaz Ureta, ¿algún ver. comentario? Bueno, podemos continuar. Continuamos, no se escucha. Ok, ahora la pregunta, pues, ¿para qué sirve el angio-CT? Todo el mundo dice, ya tengo el angio-CT, ¿para qué sirve? Vamos a darle una... Aló, ahí se escucha, ¿no? A ver, escucha bien, sí. ¿no? ¿Ahí sí? Alfonso, ¿quién habla? Rodrigo Díaz, de Chile. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, ahora sí, está en silencio, yo por eso no hablaba. Oye, felicitarlos, esto es una instancia muy entretenida, muy buena, didáctica, para poder seguir aprendiendo como siempre. Excelentes los expositores. Solamente para felicitarlos porque esto nos ayuda muchísimo para la vida diaria. Gracias. Gracias. Seguimos entonces. El angio-CT, ¿para qué lo podemos utilizar? Todo el mundo me dice, bueno, ¿y para qué sirve eso? ¿Para qué le vas a poner? ¿Por qué voy a gastar en eso? Bueno, eso es, yo estoy de acuerdo que esta es una tecnología que comienza, y todo cuando comienza hay que irle encontrando su punto de decante, ¿eh? O sea, para mí me parece excelente en muchas cosas, pero específicamente la megalopapila nos sirve. Miren, este es un ojo, fíjense esa papila, ¿eh? 1, 6, 6, 8 y 1, 8, 2. El horizontal y el vertical. Y miren la otra. Miren cuál es cuál. Fíjense cómo va. Cómo veo de acá todos los poros, cómo acá los veo con algo de dificultad. Cómo veo que acá se corta. Cómo veo que acá hay algo que está aquí. El tamaño. 235, 262, el horizontal y el vertical. Si nos ponemos a pensar solamente en áreas, la de la derecha es muchísimo más grande. La primera distinción que podemos hacer entre un glaucoma y una megapapila, el área. Fíjense la gran diferencia en estas, desde 1.862 contra 2.362 y 1.668 contra 2.135. ¿Qué tenemos que ver? El valor del volumen del ring es normal, mientras que el glaucoma va a estar alterado. El mapa de desviación es normal cuando está alterado en glaucoma. Poco se publica en la literatura sobre megalopapila. Casi no se nombra
en los libros clásicos. El libro de San Paulés y Papá sí lo habla muy bien y muy bonito. Hay que hacer diagnóstico diferencial con Morning Glory, colobomas, drúsenes y con papila, y como muy bien dijo Santiago, esto es algo familiar, hay que verlos, y estamos de acuerdo, me ganó en decirlo. ¿Cómo podemos ver simplemente en los mapas normales que tenemos en el OCT? Cuando nosotros vemos el mapa de grosor, analicemos dos cosas. Este es glaucoma, mire, cómo falta, y en el otro lado cómo sobra las fibras. Esa es una megapapila. El mismo paciente que vimos al inicio, lo estamos siguiendo desde acá. Aquí sobran las fibras, aquí faltan las fibras. Miren el volumen del ring, miren el volumen del ring, el grosor. Fíjense cómo es más delgado, especialmente siempre acá. Fíjense esta parte azul, ¿no? Miren ahí, faltó. Cuando vemos el mapa de desviación, el mismo paciente, y me he tomado la precaución de tomar un paciente con glaucoma y un paciente con megapapila para comparar lado a lado, cachete con cachete, como decimos acá en Perú. Y fíjense, este sí tiene una disminución constante, marcada por fuera de la norma, marcada como puntos rojos, y que se sale en los puntos amarillos, que viene desde la papila y se va en forma arcuata. Miren, este no, este quizá tiene aquí un cambio que puede ser que se vea aumento de la papila en el campo visual. O sea, fíjense cómo están viendo con el OCT la diferencia entre uno y otro. Aquí está. Lo interesante es ver las asimetrías, por favor. La megalopapila también puede ser asimétrica. Puede haber megalopapila en un ojo y en el otro ojo normal. También se da. Pero siempre tenemos que ver la relación copa-disco y el campo visual, viéndolo el tamaño total de la papila. Grandes áreas tendrán grandes relaciones de relación copa-disco sin pérdida del campo visual, comparados con pacientes que tienen un área papilar normal y la misma relación copa-disco. Miren, cuando hacemos este estudio, aquí fíjense, aquí sí, este es el size nuevamente, aquí sí estamos viendo dónde termina Bruch y qué cosa es esto. Y acá la segmentación que se hace es muy importante. ¿Qué le falta al equipo para mi gusto? Que uno haga segmentación manual en estos pacientes. Es el gran problema de todos los equipos. Hacen la segmentación que ellos creen que es. Y aquí la segmentación manual del propio operador es importante. Ahí viene la pregunta de Gustavo. El angio-CT pues es una más para la megalopapila. Desde que nos vino el equipo nos encantó. ¿Por qué mide el flujo sanguíneo? Vamos a dar una visión muy rápida del angio-CT en el disco, en la capa de fibras, y el daño con de las capas de fibras por presión alta o por isquemia podría reducir la función. Entonces, saber cómo está el flujo es importante. El daño puede reflejarse en una reducción del flujo sanguíneo y en la capa de fibras. ¿Por qué? Porque los vasos tienen un rol de nutrición de la capa de fibras, especialmente aquellos que están en el círculo de zinc. Y la correlación clínica entre los estadios de glaucoma y la reducción de la red vascular alrededor del disco ya se ha probado. En un paciente con glaucoma inicial, su red vascular va a ser abundante. Va a ser moderada en un paciente con glaucoma mediano, o un glaucoma moderado, y va a estar muy disminuida en un glaucoma avanzado. Ahora, todavía no se establece cuál es el parámetro con la reducción vascular de acuerdo a la edad, que también se da. Y hay una buena correlación entre el flujo sanguíneo y los niveles de glaucoma. Alan Harring nos estuvo hablando de eso tiempo y no le hicimos mucho caso, pero sí hay una correlación muy interesante entre el flujo, la presión, la sangre que ingresa al ojo. Y sabemos que a menor flujo sanguíneo, menos daño glaucomatoso. Cuando hacemos el angio-CT o el disco óptico en glaucoma, tenemos tres áreas de interés. El flujo sanguíneo dentro del disco y valorar la lámina cribosa. Con este examen, con el angioplex, tenemos el B-scan del nervio, el angioplex y el mapa del trazado. Tenemos un mapa de perfusión, un escaneo que nos va a decir la cuantificación de capilares en el modo B, la perfusión capilar, definida por el porcentaje del área que contiene una vasculatura perfundida,
y el índice de flujo, que es definido como perfusión capilar, medida por el brillo de la señal de flujo, en valores de 0 a 1. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos ahora? Que estos valores, especialmente el índice de flujo, dependen mucho de la claridad de los medios. Entonces, una catarata todavía nos puede dar falsos valores, estamos esperando que eso se mejore. Se los digo, lo que es bueno y lo que es malo. O sea, porque uno debe conocer el método, porque si no, lo prostituye. O sea, se le da más importancia a la que tiene o menos importancia a la que tiene. Hay cosas que se tienen que mejorar. Este índice de flujo es una de ellas. Y los vasos retinales grandes se excluyen. ¿Por qué? Por la irrigación de la capa de fibras no viene de la arteria central de la retina generalmente, viene de las ciliares cortas. Entonces, tenemos que ver eso muy interesantemente y además tenemos un mapa del trazado vascular. Miren, ¿cómo vemos un ojo en el angio con normal? Miren, normal. Miren la cantidad, 42, 44, 48, 46. En mi experiencia, en nuestros ojos latinos, peruanos, nuestros ojos cholos, 40 es el punto de inflexión. Sobre 40 va bien, debajo de 40 va mal. ¿No? En algunos casos, miren, 42, 48, inicial. Fíjense que ya se acerca al 40, a 42, especialmente la zona inferior. Y vemos en esta zona inferior una pérdida, ¿no? Que se correlaciona con esta pérdida, este triángulo donde falla la circulación, corresponde a este triángulo donde está fallando la cantidad de fibras. Miren qué interesante. Y cuando esto ya es marcado, esas líneas ya van por debajo de 40. 26, 38, 33. Lamentablemente no se puede hacer comparaciones con otros equipos porque los parámetros son diferentes. Pero esto es lo que tenemos ahorita con el SAIS. Entonces, miren, el mapa de perfusión, el mapa de trazado y el grosor, en los normales arriba y en los glaucomatosos. Y fíjense, en un glaucoma inicial, aunque sea al lado izquierdo, es el mismo paciente que vimos al comienzo. Fíjense cómo esta zona va perdiendo, y esta es amplia en roja en la perfusión. Y fíjense, pero además hay factores de considerar. Cuánto es pérdida de la perfusión y cuánto a veces es la reacción del organismo de perfundir más aquellos sitios hipóxicos. Tampoco es algo que se haya estudiado, pero se debe tener en cuenta. Miren, este paciente con glaucoma, cómo cambió todas sus medidas. En paciente con media papila, miren cómo todo está en rojo en contra de este que todo está en azul. Interesante. Miren pues entonces, cómo se ve la perfusión ojo glaucomatoso y cómo se ve la perfusión un ojo con media papila. Doctor, acá, una pregunta. Dime. ¿Usted tiene el Cirrus 5000 con el Angioplex normal o es el Cirrus 5000 con el Angioplex Elite? No, normal. El Angioplex Elite es solamente un equipo que está dado al momento a instituciones. Para estudios. Bueno, aparte no es un Spectral Domain, es un Suite Source. Es un Suite Source. No tengo acceso a él. Por alguna razón no han cambiado a Suite Source tan comercial. No lo sé todavía. Los alemanes son muy especiales. No sacan nada hasta que no esté perfecto. Y cuando tiene fallas todavía no lo sacan. Por eso se demora. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Cuando sale porque está completo. El otro es todavía de investigación. Seguimos entonces. Megapapila en nuestra población. Y aquí el doctor Avilés ya tenía una idea, nos habló mucho de eso, el área del disco, los valores normales hallados en OCT en nuestra población. Para el Panamericano de Santiago de Chile, él presentó este número de 136 casos en población peruana sana, creo que eran grumetes navales, de edad entre 22 a 52, ya se escaparon los grumetes, debe haber estado algún comandante por ahí. Varones sanos, edad promedio 35-84, sin hipertensión ocular ni glaucoma, sin antecedentes familiares, la refracción no menor a menos 6 ni menor de a 5, o sea, entre menos 6 y 5. Y el promedio del área del disco que encontró en nuestra población sana es de 2.525. El valor mínimo 1.5 y el máximo 3.76. ¿Ya? Fíjense la cantidad de megapapilas que tenemos nosotros. El rango de la literatura iba de 1.80 a más o menos una desviación estándar de 0.39 y él encontró 2.52. Pero estos valores eran mucho mayores.
Nuestros nervios ópticos son todavía más grandes, comparado a esto cuando él hizo el trabajo con el trabajo de Herman en el British Journal en junio del 2000. Él llegó a la conclusión de que el área del disco óptico en la población estudiada con OCT muestra un disco óptico mayor a los valores de referencia internacionales. Me tocó ver otros estudios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la medida del disco en la población blanca normal, ya le presentamos, 2.17, en hispanos 2.33 y afrodescendientes mayores. En Paraguay, en el INO, también Vázquez, Alania, Galvez, Ayamamani, Pantoja, Fernández y Llerena, vieron las características morfométricas del disco y espesor de capa de fibra, midiendo el Cierro 5000. Y en el Paraguay también han hecho estudios latinoamericanos del tamaño del nervio óptico detectado por tomografía y coherencia óptica, que son atendidos en un centro oftalmológico. Randhawa en la India estudia también más o menos 157 ojos normales y encuentra que la medida del área 3.36, un rango de 2.13 a 5.08. Esto me pareció a mí realmente un área muy grande, ¿no? Entonces, él no hizo medidas de longitud, más bien midió áreas. En resumen, ¿a qué viene todo este palabreo? ¿A qué viene toda esta hora que hemos hablado y que ustedes han tenido la paciencia de escucharnos? Número uno, hay un montón de gente paseándose con megapapila por el mundo con diagnóstico de glaucoma. Y cuando nosotros diagnosticamos glaucoma, tenemos que ser muy, muy certeros y descartar que no hay una megapapila. Y tenemos que usar todo lo que esté a nuestras manos. A pesar de que el consenso nos dice que para diagnosticar glaucoma no es necesaria ver, mire, ellos lo dicen, no es necesario ver cambios en el campo visual. Yo creo que esto es una información que mal manejada es peligrosa. Debemos estar seguros que está sucediendo, tenemos que hacer microperimetría en todo caso, tenemos que hacer otro tipo de exámenes, de repente repetir el campo visual, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que estar mucho más pendientes de nuestro diagnóstico y darlo como seguro. Le estás diciendo a un paciente que tiene una condición que va a tener toda su vida. ¿Qué sucede si más adelante, 3 años después, alguien le dice, señor, ¿sabe qué? Lo diagnosticaron mal, 3 años usted ha gastado ese montón de plata por gusto? Usted tiene una megapapila y tiene todo el resto normal. El daño que hemos hecho es un daño increíble. Así que mucho cuidado con los diagnósticos, estar muy seguro y tener en cuenta que megapapila es eso, el gran impostor. Y un impostor que nos puede hacer muy, muy difíciles las cosas. Así es, Mario. Y sobre todo, bueno, rescatando lo que dices de no usar el campo visual, yo creo que más bien entre nosotros cambiar, ¿no? Cambiar la estrategia, como dices, de repente, como sabemos, el 24.2 tiene menos puntos para analizar nuestra zona que ya hemos repasado en estos días, que es el mapa macular, que es donde pacientes con sospecha o que ya tienen glaucoma y no sabemos, encontramos ese defecto ahí, cambiar la estrategia del campo visual, irnos con un 10.2 o un microperímetro, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Sí, y seguir a estos pacientes, ¿no? Y bastante el mapa macular también para ver si hay algún tipo de cambio en el futuro, ¿no? Definitivamente, definitivamente tenemos que cambiar el paradigma porque tenemos otros métodos para verlo, ¿no? Y ahí estaba viendo algunas cosas, el campo visual es una tortura, sí, para el que lo hace y para el que lo sigue. ¿Qué tal si nos ponemos a ver? Me gustaría si podemos ver alguna de las las preguntas que están acá, me encantaría si hay tiempo. Ver algo. Sí hay. A ver, vamos a regresar por acá. Vamos a ir desde el comienzo, desde las 11 de la mañana. Vamos a ver, saludos a todos. Saludos. Bolsón Verde no se escucha. Rosario desde Carpón, Argentina. Vamos bajando. Así es, saludos, saludos. Buenas tardes, ¿qué pasó? Todo lo demás, ok. Hay gente que no escuchaba. Ya. ¿Por qué la relación copa, me preguntan ahí, ¿por qué la relación copa-disco es normal siendo 0.8? Rafael Gabela a todos, ¿no? Entonces le digo,
Eso es una pregunta sumamente interesante. ¿Qué es normal y qué es anormal? Normal, por definición, es aquello que sigue la norma, ¿no?, que todo el mundo tiene. Si tú vas a un hospital, lo normal es que encuentres enfermos, no gente sana. Si vas a un cuartel, lo normal es que encuentres militares. ¿Qué pasa? En una megalopapila, 0.8 aparentemente sería normal. En un disco común y corriente, no. Por eso que la máquina te la describe en gris, en el cirrus por lo menos, porque te dice, oye, hay algo que no está cuadrando, acá el tamaño es muy grande, por lo tanto 0.8 tampoco cae aquí. ¿Qué cosa? Tenemos que evitar tener visiones glaucomatosas en tubo. Tenemos que tener visiones amplias, analizar la información no con un solo parámetro, sino con parámetros más extensos. Si es una megapapila, lo común es que tenga 0.8 o 0.7, pero no es común en un nervio normal. Muy buena la pregunta, creo que bastante al caso. ¿Habría que ver los familiares? Sí, por supuesto, ya lo respondimos y lo pusimos. A ver, sigamos bajando. ¿Qué hacer con megalopapila con excavaciones de 0.9? Muestra valores de muestra valores de firmas normales. Seguirla. Interesante. Sigue. El deterioro se te va a ver por el cambio que vas a tener en el OCT en las células ganglionares y por el cambio que vas a tener tú en la papila o en la capa de fibras nerviosas. En ese sentido, el equipo que tenemos nosotros, que es el Cirrus 5000, tiene un seguidor, o sea, un análisis de la progresión del glaucoma. Y que si tú haces varios exámenes consecutivamente, vas a tener la progresión en dos factores. Un análisis del evento y análisis de la progresión. Es una charla muy interesante esto del GPPAA, podríamos hacerla en algún momento, pero el evento te dice, oye, ¿estás dentro de un cambio que te llame la atención frente a lo normal, lo que has tenido previamente? ¿Ha bajado en este momento? Y el análisis de la progresión es, oye, ¿cambió en el tiempo lo suficiente como para decir que ha habido una pérdida en el tiempo? Es un análisis matemático. Y eso te dice si las cosas están yendo más o menor. Moraleja de esta pregunta. Todo examen no sirve en una sola foto. La gente no, por favor, no pidan el OCT por una foto o por un examen hoy. El OCT y el angio-OCT, lo importante es la progresión. Un solo dato no hace nada. Varios datos te cuentan la historia completa. Así es, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, fotos, tener campo visual, o sea, tu examen funcional, tener tu tomografía, tu examen estructural, y con eso se siente, en estos casos que tienen una excavación súper grande, de forma mucho más estrecha, ¿no? Así es. Lo que vemos, mira, ¿cuál es mi experiencia en pacientes que he seguido con megalopapila a partir de los años? Hace 5 años que lo veo. Y hace 5 años tiene el mismo valor de 0.8. Y tiene el mismo valor de anillo retinal. Y tiene el mismo valor de capa de fibras. O sea, eso es lo importante. Aquí hay una pregunta, dice, una exclamación. ¿En el glaucoma es más importante el anillo neuroretiniano antes que la excavación? Sí, correcto. Se puede mantener un buen anillo, pero la relación copa-disco va en relación al tamaño. Si yo veo que hace 5 años tenía 0.8 y ahora tiene 10, ese paciente empeoró. O sea, es clarísimo. La pregunta va a eso. O sea, va en relación al tamaño del disco, y eso está muy bien marcado. Rafael Gabela lo dijo muy bien cuando él habló en su pregunta. La otra pregunta, Yuli me dice, si piensa en megapapila, ¿recomienda pedir solo CT de capa de fibras? Y si esta sale normal, ¿se sigue solamente con OCT? ¿Y cada cuánto se recomienda hacer seguimiento anual o semestral? Interesante tu pregunta. Si yo, lo primero que hago es ver megalopapila. O sea, no doy el diagnóstico de megalopapila, intuyo el diagnóstico y lo marco como para ver qué ha sucedido con este paciente. No todas las pruebas que puedan haber. Yo le pido capa de fibras nerviosas, le pido células ganglionares. Si les voy a dar una cuestión que hago yo. Yo no separo
Yo tengo el OCT y el angio-OCT, y todos mis pacientes, a los dos, si encuentro algo que me llama la atención, a todos les hago el angio-OCT, todos los que yo crea necesarios. Pero eso es una apreciación personal. Entonces, y además, yo no discrimino en cobrarle a un paciente OCT o angio-OCT, es lo mismo. Si le voy a hacer OCT y creo que debo hacerle un angio-OCT, ya sea en mácula o en nervio óptico, se lo hago. Igual, no le pido otro examen, no me parece con esto. De frente, si tengo la posibilidad de hacerlo, obvio, a todos no le hago angio, se los hago a aquellos que yo considero que es necesario. Entonces, sí le pido un OCT con todo, y ¿cuál es el seguimiento? Si tiene presiones altas, si tiene un paciente que no controla bien, si es un paciente le hago unos... Yo lo primero que hago es, tengo el diagnóstico en 3 meses. En 3 meses paso a 6. 6 a 9, año, y después anual si no ha habido cambios. Si descubro un cambio, yo reduzco entre 6 y 3. Me voy por la regla del 3, 6, 9. 12. ¿Eh? Esa es la regla que juega para mí. A ver. ¿Algún comentario, Juan Carlos? ¿Algún comentario de alguno de los amigos? Y tener claro lo que es el examen funcional, ¿no? O sea, si a estos pacientes los seguimos con un 24-2, yo creo que tener este examen como base, uno, ¿no? Pero ahí nos perdemos de mucho, decía, porque los espacios de los puntos son de 6 grados, a comparación del 10-2, que los espacios entre puntos son de 2 grados, ¿no? Entonces, tener, yo creo, bien claro, y tener 4-2 como base, y de ahí a estos pacientes seguirlos con un 10-2, ¿no? Fuera del tomógrafo. Y eso es importante. Mira, me hace recordar a mi profesor, el profesor Grammer, allá en Alemania. Él, no sé si alguien ya es lo suficientemente viejo para acordarse que en el Octopus había una estrategia que era G1 y G2, Grammer 1, Grammer 2. Y él decía que en la densidad de los puntos de un examen normal, allá por los años 90, se podía perder un escotoma entre la densidad de los puntos. Y tenía razón, eso sucede. Yo creo que tenemos que tener bien claro, y eso es toda una charla, el perímetro, ¿cuándo nos sirve de triaje? ¿Y cuándo nos sirve para ahondar? ¿Cuándo usar una mácula? ¿Cuándo hacer una microperimetría? ¿Cuándo puede ser importante una comparación del fondo de ojo con la microperimetría o con el campo visual? Y ¿cuándo utilizar adecuadamente? El campo visual no es solamente mandar una hojita y que le digas al que va a hacer campo visual. Mi respuesta sería, ya lo hice. No, quieres saber qué cosa es, en qué estadio va, cuál es la presión que tiene, qué es lo que quieres buscar. Es un paciente que sospecha, si quieres que le vean la mácula más adecuadamente. ¿Por qué? Como bien dice Juan Carlos, el sitio donde están las células ganglionares totales, en su mejor esplendor, es alrededor de la mácula. Entonces tienes que testearlo, porque esas son las primeras que se van cuando la presión hace sus estragos. Entonces, es muy interesante cambiar las estrategias del campo visual. Y es más, en Humphrey me parece que ahorita hay un nuevo programa que es el 24C. Este 24-2C tiene más puntos centrales que el 24-2 normal. Entonces también tenerlo en cuenta. Siguiendo esa idea, ¿no? Siguiendo esa idea. Así es. Ahora, hay una pregunta interesante. ¿Qué porcentaje de los pacientes con megalopapila, Samsung Galaxy S7, no sé quién es? ¿Qué porcentaje de los pacientes con megalopapila pueden tener alteraciones leves en las células ganglionares? Interesante. Se habló y se denostó mucho al examen de las células ganglionares. Y ya nos han hablado muy bien el doctor Villalobos, nos habló muy bien el doctor Encinas, que eso hay que ver. Las células ganglionares bien tomadas es excelente. Y a mí me mandan muchos pacientes con neurología. ¿Por qué? Porque las células ganglionares es simplemente reconstruir todo el circuito que va desde el ojo hasta la parte más interna del cerebro. Y enfermedades desmielinizantes del cerebro, como esclerosis lateral amiotrófica, como Alzheimer, glaucoma también es desmielinizante, por si acaso. El efecto se da en las células ganglionares. Y hay patrones de disminución de células ganglionares que no tienen nada que ver con el glaucoma, que vienen como si fueran glaucoma y son alteraciones del sistema nervioso central, y que a veces los han diagnosticado como tales, pero ¿cuál es el patrón? Pérdida central sin correlación con la
capa de fibras nerviosas. Y eso se ve muy bien en el panorama. Entonces, sí, hay pacientes que pueden tener megapapila y también tener alteración de las células ganglionares. Y la pregunta del millón, ¿hay pacientes con megalopapila que pueden tener glaucoma? Sí, también. No es contrario. Lo que pasa es que hay que saber diferenciar y tener claro qué es glaucoma. ¿Ah? Muy bien, vamos a ver. Clínicamente, Mauricio dice que clínicamente es más importante la integridad del reborde neuroretiniano que la... Sí, habla a favor de descartar. Perfecto. Ok. Y Juan Carlos le pone también que la asimetría del nervio es una sospecha alta. Sí, en eso nos sirve el examen, no solamente, hasta la ecografía termina viéndola, haciendo esa distinción. Ok, ¿cuál es la medida? Hablan los parámetros. ¿Qué equipo? Ya hablamos eso de la toma, me habló Mirel. ¿Ah? Ok. Solix es el equipo nuevo de OptoView, todavía no lo tengo, pero me gustaría verlo, me parece que es... Y exacto, Topcon puede realizar un reporte de HUD, sí, cierto. Topcon realiza imágenes de HUD, sí, en algún tipo sí. ¿Ah? A ver. A ver, ¿qué más? Mario, es importante que no quede en el ambiente que el 24-2 es un mal campo visual. O sea, yo creo que el 10-2, que sí lo usamos y lo usamos, tiene sus indicaciones. Pero si no vamos a estar yendo a hacer siempre un 10-2 antes de hacer un 24-2. Yo creo que es bien importante que siempre tengamos claro que el 10-2 es para investigar cosas que no podemos encontrar con el 24-2. Así es, el 24-2 siempre como base, como decía. Siempre primero, base, y de ahí si veo algo en la zona ocular, en pornografía, ya investigar lo que dice con un 10-2. Lo otro que quería anotar es, Mario, ¿qué valor le das tú al volumen de la copa? Para mí es muy importante en el seguimiento. No te escucho, Juan Camilo. Repíteme la pregunta, por favor. Mario, preguntaba yo si tú le das valor al volumen de la copa. Para mí es una de las cosas que en seguimiento y sobre todo en estos tipos de megalopapilas me pone más inquieto. Creo que se salió Mario. Muy bien. Vamos a ver. No, ahí está. Sí, ahí está, pero perdió el audio, me parece. Perdió el audio, Sí, está con el audio cerrado. Mario, ¿tienes el audio cerrado? Iniciar el audio. Listo. Perdóneme, se me fue la señal. Repíteme tu pregunta, Juan Camilo. Ya, yo decía que para mí tiene mucha importancia en el seguimiento el volumen de la copa. No sé qué opinas. Yo creo que la palabra clave en todo esto es seguimiento. O sea, yo creo que eso es lo que nosotros en glaucoma tenemos que priorizar, no lo que obtenemos en un momento, que nos puede dar sospecha, pero lo que nos confirma es el seguimiento. Yo le digo a mis pacientes que el glaucoma es como ir al casino. Siempre vas a perder. Siempre vas a perder. Lo que tienes que hacer es perder lento. O sea, al final, al fin y al cabo, si viviéramos más tiempo, todos terminaríamos muy mal con el glaucoma. Y lo que tú dices es correcto. El valor de la papila, o sea, de la relación copa-disco es importante, siempre y cuando le hagamos el seguimiento adecuado. El problema es las variaciones. Ahí está mucho más fácil el hacer las cosas. Los métodos estos son todos ayudas al diagnóstico. Entonces eso tenemos que tener bien claro. Esto no cambia el criterio clínico y tenemos que evaluar el todo. Yo estoy de acuerdo contigo. La papila, la relación copa-disco es importante en el seguimiento, en la evaluación en el tiempo. ¿Se escucha? ¿Están por ahí?
Sí, doctor. Se escuchó entonces. Muy bien. Yo creo que aquí la palabra clave de todos estos seminarios con el glaucoma es, primero, a mí me da mucha gracia cuando voy a un congreso de glaucoma que me encanta, y medicina basada en evidencias. Sí, por supuesto, pero el glaucoma lo que menos evidencia tiene a veces. El glaucoma, gracias a Dios, es un arte. El tratarlo, en diagnosticarlo, en tenerlo, se escapa un poco. Quizá cuando ven el Deep Learning tenga un poquito más de evidencia, pero por ahora es un arte, y por eso que hay personas que lo diagnostican y lo hacen muy bien. Sí, la señal se está yendo un poco, me dice. Doctor Mario ha perdido el audio. ¿Nos Sí. escucha? Lile, Yo creo ¿tú qué que opinas? la internet que todo el mundo está entrando, ¿no? El flujo de personas ahora debe ser mucho alto, es por esto que se pierde un poco la señal. No, bajó de 540 a 366. Mario, ¿nos escuchas? Juan Carlos. Gustavo. Quizás podemos aprovechar mientras Mario recupera el audio. Por el chat interno también estaba viendo que quedaba cierta duda con lo que acaba de comentar Juan Camilo, ¿no? Sí. La idea de que debe quedar es de que el 24.2 sigue siendo un instrumento útil con el cual debemos de iniciar, pero hay grupos de pacientes en los cuales debemos de recurrir a otras herramientas como el 10 grados o la microperimetría. Y de igual forma con los estudios tomográficos, ¿no? Porque aparentemente había quedado una interpretación de que deberíamos dejar de lado el 24.2 o para el estudio de glaucoma, o que deberíamos ceñirnos solamente al OCT. Entonces creo que podríamos afianzar ese concepto mientras el maestro de la torre retoma el audio, ¿no? Ya está. Solamente que tienes cerrado el micrófono. Mario, ahora el micrófono. Avisémosle por interno. Ya regresé. Hay problema de conexión, creo que Heidelberg y OutView me están bloqueando. Ha sido un sabotaje, Mario. Sí. No, los chinitos de Wuhan están saboteándome No, ya no más, por favor. Ya no más. Solo para todos los amigos acá de Perú, no se olviden que es... Estuvo buena. Sí, buenísimo, muchísima gente, ¿no? Y, si los chinitos hubieran... Esto es Zoom, es que es una charla que ellos tenían montados de Perú, y entonces la pasamos al grupo de glaucoma y metimos a todo el mundo, entonces llamamos un mundo de gente. Mario es un tipo muy didáctico, muy claro, entonces es muy... Gracias, Juan Camilo, gracias, muy gentil de tu parte. Bueno, jefe. Bueno, jefe, entonces... Jefe, ¿ha vuelto a saber algo de Luchito? ¿Cómo sigue? Ahí, ¿verdad? ¿Qué va eso? Listo, un abrazo. Mándale saludos al gran jefe de allá de Bucaramanga. Mándale un abrazo, Juan Camilo. Perdóname, es que me entró una llamada y por eso me salí. Discúlpame. No, mándale muchos saludos a nuestro gran jefe de Bucaramanga, ya que es un honor que esté con nosotros en la charla, dile. Estaba hasta hace un minuto, se acaba de retirar. Ya, qué bueno, pero gracias también por acompañarnos y por todo, y qué bonito que todo esto salga.